Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista. Y para comenzar, ¿nos podría decir su nombre y de qué generación es? Sí, pues mi nombre es Carlos Miguel Castillo Escandón. Soy de la generación 2012-2017, que fue la primera generación de la universidad aquí en Río Verde. Bueno, ¿cómo fue que decidió estudiar ingeniería mecatrónica? Realmente, pues, desde pequeño, cuando yo estudiaba la primaria, siempre sentía que yo iba a estudiar algo. Siempre tenía esa sensación de que tal vez iba a estudiar una carrera. No tenía los medios económicos, pero siempre fui muy curioso desde niño. Mi mamá dice que luego desarmaba cosas en la casa y así. Pero cuando entré a la secundaria estudié refrigeración y aire acondicionado. Entonces, en mi casa me ponía yo a desarmar cosas. Después mi hermano trabajaba en un taller de reparación de electrodomésticos y un día me invitó. Entonces yo terminé mi secundaria y empecé a trabajar en ese taller y me empecé a involucrar con aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, lo que son refrigeradores, lavadoras, estufas, licuadoras, secadoras. Posteriormente mi hermano estudió en la universidad, él es licenciado en mercadotecnia y me comentó que abrieron la carrera de ingeniería mecatrónica en ese tiempo. Entonces yo dejé de estudiar un año la prepa porque no tenía los medios económicos para seguir estudiando y entonces me puse a ahorrar y apenas ajusté a pagar la inscripción, me acuerdo, y empecé a prepararme para el examen. Ya posteriormente pasé el examen y entré a estudiar ingeniería mecatrónica, pero pues yo ya llevaba, previo a entrar a la ingeniería, pues yo ya llevaba un poco de conocimientos en la parte de electricidad y electrónica. Sí. Bueno, como estudiante, ¿cuál fue su mayor reto? Una de las cosas pues fue la dificultad económica. Yo pues soy aquí originario de Ciudad Fernández, entonces diariamente yo usaba mi bicicleta para ir a estudiar, entonces tardaba la distancia son como 14 kilómetros, entonces yo diariamente recorría 28 kilómetros en bicicleta, porque iba en la mañana y regresaba por la tarde. Entonces una de esas cosas fue el factor económico, pero también lo usaba como beneficio porque me servía para hacer ejercicio y me mantenía pues de cierta manera activo, despejaba mi mente. Pero también otro fue de que como no estudié un año, entonces las matemáticas en mí pues no traía buen nivel, entonces normalmente el primer y el segundo año medio panzaba las materias, pero pues siempre le dedicaba mucho tiempo a estudiar lo que son físicas, químicas y matemáticas como tal. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo? Actualmente ya llevo cerca de 8 años, más o menos desde el 2018 hasta el 2026. Sí, como 8 años. ¿A qué se enfrentó al momento de terminar de estudiar y comenzar su vida laboral? Híjole, cuando uno egresa de la carrera tiene muchas inseguridades porque pues uno no conoce el sector al que se va a incorporar. Principalmente mi enfoque era el sector industrial. Yo siempre pensaba en especializarme en algo. Recuerdo algo que nos dijo el maestro Víctor: dice, ustedes ahorita son profesionistas, mas no son especialistas. Entonces ya ahora que egresen les va a tocar especializarse. Entonces eso me quedó muy grabado y fue lo que hice. Sí, especializado. Bueno, ¿a cuántos lugares lo ha llevado su profesión? Mi profesión, inicialmente yo me fui a Saltillo, a un centro de investigación en química aplicada. Ahí hice un prototipo para generar plasma. Fue una fuente electrónica de alta frecuencia y alto voltaje para generación de plasma aplicada a polímeros dentro del sector químico. Generamos varios artículos científicos
Después de ahí regresé aquí a San Luis, empecé a trabajar en la empresa que se llama ASEA Brombuber, que es ABB, y me empezaron a mover a lo largo y ancho del país, principalmente en las ciudades de Saltillo, Guadalajara, Monterrey, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Querétaro. Entonces, durante varios años estuve recorriendo esos países. Posteriormente me empecé a especializar en lo que fue variadores de frecuencia de baja tensión y media tensión, por lo que la empresa me empezó a mover a Europa. Me mandó a España, a Barcelona, a especializarme en convertidores para generadores eólicos del sector de turbinas eólicas. Posteriormente me mandaron a Polonia a especializarme en variadores de frecuencia de media tensión, que es la serie ACS 580MB, que es para aplicaciones de bombas, ventiladores y compresores del sector industrial. Posteriormente me mandaron a Suiza a especializarme en variadores de frecuencia de media tensión de la serie ACC 6000 y 6080, que es para el control de motores de media tensión síncronos y asíncronos y generadores para la industria pesada y generación de energía eléctrica. Entonces, actualmente ahorita pues radico aquí en San Luis. Bueno, ¿cómo es la ingeniería en estos lugares comparada con México? Pues realmente yo tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de trabajar en un ambiente multicultural y multidisciplinario. He tenido colegas que son de la India, de Alemania, de Suiza, suecos, polacos. Realmente lo que he observado es que tenemos la mayoría de habilidades técnicas muy común, pero también todos pues, como ingenieros hemos sido preparados para resolver problemas. Entonces la mayoría sabemos resolver problemas muy bien, solo que tenemos diferentes técnicas cada uno de nosotros, pero en general nosotros los mexicanos y los latinoamericanos y los hindúes somos personas muy curiosas, muy dedicadas, tenemos la habilidad de resolver problemas. Entonces por eso somos muy bien aceptados en países de primer mundo como Estados Unidos, Australia, Alemania y otros países. Bueno, ¿qué habilidades le permitieron adaptarse a estos entornos? Principalmente la solución de problemas creo que es una habilidad muy importante que debemos de tener. Es cómo desarrollamos nosotros o qué técnicas utilizamos o qué algoritmo utilizamos para resolver un problema. Creo que es una habilidad muy importante y que debemos de seguir cultivando. También otra de las habilidades es el tratar de entender o aterrizar las matemáticas al entorno de las máquinas con las que uno interactúa, cómo se aplica la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, el control automático a las máquinas y tratar de aterrizar los conocimientos teóricos a lo práctico. Muy bien. De todas las experiencias que ha tenido, ¿cuál es la que más le ha gustado? Pues cuando recuerdo que tenía 2 años ejerciendo la profesión y me mandaron un proyecto que apenas iba a iniciar el comisionamiento puesto en marcha como especialista de variadores de frecuencia de baja tensión. Entonces yo apenas tenía 6 meses trabajando como especialista y me mandaron a la ciudad de Veracruz. Ahí tenemos que arrancar la planta más grande del país de almacenamiento de combustibles, donde se iba a almacenar gasolina, turbocina y MTB. Es un aditivo para
la gasolina. Y el tema ahí era de que inicialmente se iba a arrancar tomando la energía eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, pero realmente no se dieron los tiempos. La empresa no estaba lista para interconectar la energía eléctrica entre la planta y la red de Comisión Federal. Entonces se tuvieron que integrar los generadores de emergencia para poder hacer el comisionamiento. Realmente la etapa del proyecto iba un poco atrasada y ellos querían arrancar todos los equipos en un tiempo estimado, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos de cierta manera que improvisar, cambiar la ingeniería de tener una fuente de energía, una red eléctrica bastante amplia, a interconectarla con unos generadores eléctricos de la familia de Cummins. Recuerdo que inicialmente pues teníamos unos equipos que se llaman multidrives, que son para controlar una serie grande de motores, pero esos equipos venían configurados como regenerativos. Entonces teníamos un generador conectado a equipos regenerativos. Entonces ahí lo que tuve que hacer yo pues es configurar de cierta manera los equipos para que pudieran operar sin problema, pero pues ahí tuve que aplicar lo que había aprendido durante la carrera de ingeniería eléctrica para poder entender el problema y darle solución. Sí. Actualmente, ¿en qué sector industrial o tecnológico trabaja? Actualmente trabajo en una empresa del sector tecnológico que se llama ASEA Brombo Beri, más conocida como ABB. Somos una empresa que estamos a nivel global en más de 40 países. Somos líderes en la automatización industrial, en el control, en la ingeniería eléctrica, en la robótica y también en el control de movimiento, control de velocidad, principalmente que es en el área donde trabajo, es en la parte de motores eléctricos de baja tensión. Bueno, la mecatrónica es increíblemente diversa. ¿Qué área de esta ingeniería le llama más la atención? Me gusta mucho la electrónica, desde la electrónica digital, la electrónica analógica, la electrónica de potencia, también la ingeniería eléctrica, que es el diseño de máquinas eléctricas, también el diseño de máquinas estáticas como transformadores, autotransformadores. Pero en un futuro me gustaría dedicarme también a la robótica. En su experiencia, ¿qué habilidades, aparte de las que nos da la universidad, son necesarias para desarrollar la profesión? Yo creo que tenemos que, como egresados, nosotros tenemos que conjuntar nuestra educación con valores morales, pero también espirituales. Yo creo que una persona debe de tener 3 tipos de educación: la educación moral, la educación seglar y la educación espiritual. Entonces, actualmente en la industria uno ve compañeros que seglarmente son muy buenos, tienen una maestría, tienen un doctorado, pero tienen una educación moral muy baja, tienen vicios, tal vez se drogan, son irresponsables, maleducados, soberbios, no son humildes. Entonces creo que desde ya tienen que empezar a prepararse en esos aspectos. Sí. Y ya para terminar, ¿qué le hubiera gustado que le dijeran cuando iba iniciando esta carrera? Me hubiera gustado que me dieran un consejo de cómo es el ambiente laboral en el sector industrial, porque uno pues llega muy inocente, uno quiere quedar bien con todos, quiere ser una persona muy activa, muy proactiva,
muy trabajadora, pero a veces el ambiente laboral pues es muy turbio, te encuentras compañeros de toda clase social, de todo tipo de educación, entonces a veces sí hace falta como de que nos den un consejo, qué decir, qué no decir, hacia dónde ir, salimos y no sabemos ni a qué nos queremos dedicar, cuáles son las áreas mejores pagadas, dónde hay más oportunidad, etcétera. Pues ya fueron todas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Y Bueno. gracias. Sí, no.